Entonces, Sí, listo. a ver, Perfecto. A ver, ¿sí comenzó? creo que sí. Sí, ya está. Ok. Perfecto. Muy buenos días Gracias. a todos. Bienvenidos a nuestra nueva edición de Geoseminario, una iniciativa del Comité de Educación y Divulgación de Geolatinas. Hoy tenemos el gusto de presentar a la doctora Susana Alanís Álvarez, quien nos va a hablar de un tema muy interesante, enseñanza de ciencias de la Tierra. Pero no es solo el hecho de aprender o de enseñar ciencias de la Tierra, es hablar de las estrategias educativas y cómo llegar con este aprendizaje a no a comunidades o alumnos adultos, sino a jóvenes y a niños, que es a veces donde está la clave de cómo motivar a las generaciones o a los niños para que decidan participar en ciencias de la Tierra. Pero ¿quién es la doctora Susana Alanís Álvarez? Ella estudió la carrera de Ingeniería Geológica y obtuvo su doctorado en Ciencias de la Tierra en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora titular C en el Instituto de Geociencias, profesora del posgrado y licenciatura de Ciencias de la Tierra en el campus Uriquilla de la UNAM. Además, coordina el diplomado Enseñanza de la Ciencia de la Tierra. Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias, es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores y académica de número de la Academia Mexicana de Ingeniería. Es autora de más de 100 publicaciones científicas con más de 1000 citas a sus trabajos. Ha sido editora en jefe de dos revistas, incluidas el Science Citation Index y editora invitada del Episodios. Ha coordinado la publicación de la serie de libros de ciencia para niños y jóvenes, experimentos simples para entender una tierra complicada, de los que se han distribuido más de 300.000 ejemplares. Estos libros han sido traducidos a inglés, italiano, francés, alemán, chino y purépecha. Doctora Susana, bienvenida. Eh, el control es todo suyo y bueno, aquí todos muy interesados en escuchar su presentación. Muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. ¿Está? ¿Se ve? ¿Se ve y se escucha? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno. Pues buenos días a todas. Me da mucho gusto que me hayan invitado a este foro. En realidad he estado un poco alejado yo de las cosas, de los asociaciones, y los primeros años de mi carrera, la verdad, me dediqué a la ciencia de investigación básica y la defendía a ultranza, ¿no? Cuando nos pedían divulgación y abrir otros espacios, decía, no, no, es que es muy importante la ciencia básica, profunda, el conocimiento teórico de las cosas. Pero de repente se me dio la oportunidad en la vida, que ahorita les voy a explicar, de enseñar ciencia a niños. Y digo que es toda una oportunidad porque de seguro todos ustedes han pensado en algún momento en tratar de explicar a un niño lo que es la geología y es un asunto muy complicado, ¿no? Entonces es todo un reto el tratar de llevar las geociencias a los niños. No me deja avanzar porque lo tengo que hacer desde aquí, perdón. Entonces, bueno, he dedicado los últimos 15 años de mi carrera profesional, llevo 38 años. Después de esos 15 años se vino la pandemia y entonces se complicó el llevar los talleres y todo, y entonces decidí hacer un diplomado con las estrategias que había aprendido de dar los talleres a niños y a maestros en todos esos años. Ahorita voy a empezar con las conclusiones rápidamente y luego se las voy explicando. Entonces, lo primero es pararse en hombros de gigantes. La segunda es enseñar ciencia desde la infancia. Hay que registrar los conocimientos previos.
todo lo que uno les enseñe lo tienen que poder aplicar a su vida cotidiana para que sea realmente educativo y formador. Hay que identificar los conceptos equivocados, arraigados, demostrar lo que se enseña, y esto lo vamos a hacer con un experimento. Hay que usar la transdisciplinariedad. Y ahora, en los últimos años, he invitado a maestros a publicar sus propias estrategias. Entonces, bueno, ¿de qué se trata lo de pararse en hombros de gigantes? Ustedes saben que es una cita de Newton, que cuando le dijeron lo que había logrado, dije, yo lo único que hice fue pararme en hombros de gigantes, ¿no? Entonces, todo este trabajo empezó cuando compré en una librería este libro de Manuel Lozano Leiva, de Arquímedes Einstein, que se llamaba Los 10 experimentos más bellos de la física. Y entonces, entre otras cosas, Manuel pone en contexto, bueno, estos 10 experimentos surgieron de una encuesta para el Año Internacional de la Física, donde decían que cuáles eran los experimentos que con menos recursos habían transformado más el conocimiento de su época. Y él se explicaba la historia del científico y todo el contexto, el entorno teórico, y decía cómo se podían llevar a cabo en la casa. Cuando leí el libro dije, es que esto tiene que ver todo con ciencias de la Tierra. Cada uno de los experimentos se puede aplicar perfecto. Y entonces, de alguna manera me di cuenta que estos experimentos diseñados por grandes científicos no habían estado en el currículum de la educación básica, ni en primaria, ni en secundaria, y se podían hacer en casa, ¿no? Y decía que uno llega ya a la secundaria y al bachillerato, y ya te ponen la fórmula del tiro parabólico y de la caída libre y de todo esto, y sin embargo, pensamos que son cosas que se dan en el vacío, o tienes que modelarlo como si fuera una esfera o cosas así extrañas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues a ver cómo lo hacemos. Surgió el año del planeta Tierra en 2008, donde decían que había avanzado mucho el conocimiento de las ciencias de la Tierra, ¿verdad? Se sabía cómo estaba modificado la composición del núcleo, del manto, mucho. Sin embargo, las cosas más básicas no habían llegado a la sociedad. Y entonces, yo estaba en el Comité de México y dije que yo quería hacer una serie de experimentos científicos para niños, y con este libro dije, ya tengo como las bases, ¿no? Entonces decidí hacer una serie de fascículos, con cada uno de los experimentos. Por ejemplo, el primero el de Galileo, el segundo de Newton, el tercero de Arquímedes, no estaba en la lista, pero yo creo que sí debería de estar, y también Manuel Lozano Leiva. Estaba el de Foucault, donde demuestra la rotación de la Tierra, las ondas, la medición de la Tierra de Eratóstenes, la edad de la Tierra. Lo hicimos con el experimento de Rutherford, donde descubrió la composición del átomo, y el octavo que sacamos, que era del experimento de Millikan sobre electricidad y magnetismo, y decía yo, bueno, pues para el campo magnético terrestre, ¿no? Entonces, alrededor de cada librito lo ponía. Mi propósito era que una mamá pudiera explicarle a sus hijos las preguntas que hacen los niños de 4 a 6 años, que se la pasan preguntando, están en la edad de por qué, y que la mamá pudiera explicarle al niño qué pasa, ¿no? Después he hecho otros libros. Lo hice, por ejemplo, con un investigador del Centro de Investigación de Óptica, que también hizo el de la luz y los colores, y le dije que tenían que ser como fascículos de 32 páginas, ¿no? Debió de haber sido el 8, pero salió como de 80 y tantas páginas. Quiero decir que yo les digo libros, pero tienen 32 páginas. Según la UNESCO deben de tener al menos 70 páginas, pero la verdad todos iniciaron en 70 páginas. Yo decía que voy a reducirlos al mínimo, quitarles todo el ruido posible, porque los pliegos eran de 32 páginas, porque antes imprimían, y entonces deberíamos de que fuera lo más barato posible, lo más bonito, lo más cuidado, lo más porque yo sabía que había un nicho muy importante, ¿no?
para decirles, yo vi estos libros cuando mis sobrinas estaban chiquitos, un libro de experimentos que publicaron el profesor Scientifics, no sé si alguno de ustedes los conozca, y me encantaron. Y luego cuando nacieron mis hijos los estuve buscando, libros de científicos para niños, y no había. Esto empezó en 2008, ¿no? Entonces no estaba como ahorita internet a todo, y YouTube y todas estas cosas. Entonces yo dije, hay un nicho muy grande y van a ser muy cuidados, porque yo sé que estos van a ser muy necesarios. Tan es así que todos los investigadores que los invité a aceptar, todos los investigadores que les invité a que los revisaron, al menos 5 doctores revisaron cada uno de estos libros porque deberían de ser muy precisos, correctos, sí, y fáciles de entender. También se lo di a niños para que subrayaran las palabras que no entendían. Y entonces, bueno, así fue Sergio. Salió el primero y salió en las noticias del periódico que la UNAM iba a hacer libros de experimentos. Entonces, saqué el segundo, luego el tercero y así se fue, de 2008 hasta 2018, que fue el de la carga. Parece que son sencillos, pero la verdad es que cada librito nos tardamos un año en hacerlo. Esta es una lista de la gente que colaboró conmigo. Estaban como revisores. Invité al mismo Manuel Lozano Leiva, que era el de la idea original del libro de Arquímedes, y dijo, es que como nunca se me ocurrió a mí que debería de ser para niños, ¿no? Entonces le encantó la idea, estuvo. Y entonces, bueno, estos son algunos de los revisores, los ilustradores, aquí estamos los autores, y después les voy a platicar un poco sobre las traducciones que se hicieron. Este es el logo de la Comisión de Libros de Texto Gratuitos de México, de la Secretaría de Educación Pública. Y de repente me di cuenta yo que lo que estábamos tratando nosotros de explicar en estos libritos, de alguna manera eran las raíces de este árbol de conocimientos, ¿no? Que por alguna razón los maestros o la Secretaría de Educación Pública y todo no estaba poniendo estos experimentos que transformaron el conocimiento de su época, no los estaban poniendo como la base de la educación básica, sino que se veían hasta bachillerato. Y la manera en la que, cómo se expresaban, eran como aseveraciones. Tal vez a ustedes también les pasó como, tal vez les haya pasado que en un experimento de Galileo, por ejemplo, de la caída de los cuernos, pues no te sale, ¿no? Entonces yo me entrevisté con muchos maestros y decía, no, ese experimento no lo puedes poner porque ya se puso antes. O este experimento es que me da miedo ponerlo porque a veces no me sale, ¿no? Y otros maestros decían, es que no puedo explicar lo que está pasando. Ahora, 15 años después de que los he implementado en talleres con maestros y niños, ya sé por qué. Muchos de los experimentos científicos le gustan tanto a los niños porque son sorprendentes. Hacen el experimento y les sorprende. Y a los niños, quizá no tanto a nosotros los adultos o maestros que estamos dando una clase y no sabes bien qué está pasando, pues los experimentos, muchos son contraintuitivos y entonces tú estás esperando que salga algo y sale otra cosa, ¿no? Y en cambio a los niños eso les encanta, les sorprende y les gusta. Y nosotros en cada uno de los libritos ponemos la explicación de por qué sucede esto y cómo es que se debe de hacer el experimento para que te salga bien. La verdad es que a los niños no les importa que al maestro no les salga. Eso los tienen sin cuidado. Ellos quieren hacer su propio experimento. No quieren que ver el del compañerito ni nada. Ellos quieren hacer su propio experimento. Entonces, bueno, vamos a ver lo de la primera estrategia era pararse en hombros de gigantes. Entonces queremos poner para todo público los libros parados en experimentos de grandes científicos, ¿no? Con su explicación. Luego, la estrategia 2 es enseñar ciencia desde la infancia. Curiosamente, que yo empecé en 2008, en 2007 salió este libro que se llamaba Taking Science to Schools y de alguna manera lo publicaron las academias de ciencia de Estados Unidos e hicieron un análisis muy profundo. Yo no sé por qué cuando lo quiero mover no se mueve y se mueve. Hicieron un análisis muy profundo consultando físicos, científicos, sociólogos, psicólogos, pedagogos, todo, para ver si los niños podían aprender ciencia o no.
yo escuché cuando era niña unas cosas muy raras, eh, como por ejemplo que en el experimento de Galileo decían que si tú ponías una cámara de vacío, empezaban los objetos a volar, a flotar, ¿no? O en estos aviones de picada se hacía vacío en el avión, cosas así muy raras. Y bueno, dije, pues este es el experimento de Galileo, qué raro, ¿no? Pero bueno, estos empiezan a ver que los niños, la pregunta era si los niños podían aprender ciencia o no. Entonces, algunos pedagogos habían dicho que no tenía la madurez el niño para tener un pensamiento abstracto que se necesitaba para aprender ciencia, que no podían hacer modelos, que no podían hacer extrapolaciones y todo. Pero resulta que en los países asiáticos sí estaban enseñando ciencia a los niños. Entonces, los americanos dijeron, es hora de poner orden en esto y ver si pueden aprender o no, ¿no? Entonces hicieron un estudio muy detallado, yo se los recomiendo, este libro tiene un costo, pero si ustedes dicen que son maestros, se los pueden enviar gratis, o yo tengo el PDF, me lo pueden pedir y yo se los mando. Y es muy interesante porque dicen varias cosas. En primera, que los niños llegan con una idea previa de lo que están, de lo, de lo que ven en la naturaleza. En segunda, que, eh, que hay sí, bueno, esto de la idea previa, que lo voy a desarrollar más adelante. Ahorita lo iba a decir y por eso me frené. Entonces, bueno, esto es, vamos a identificar los conocimientos previos, ¿no? Y si ustedes ven en los libritos estos que tenemos en la serie de experimentos simples para entender una tierra complicada, están muchas cosas que preguntan los niños, ¿no? Como los niños se la pasan preguntando, como el color del pasto porque es verde, el color de la sangre porque es roja, que si los cuerpos más pesados caen más rápido que los ligeros. Muchas preguntas que me hacían los maestros decían, es que los niños me preguntan si el aire pesa o no. También hay que preguntarles a los maestros de primaria si masa es lo mismo que peso y se van a sorprender ustedes de lo que conteste. Y bueno, algunas de estas preguntas me las dijeron varios compañeros míos, investigadores, que reclamaban que les estaban enseñando mal a sus hijos en la secundaria, en el bachillerato, ¿no? Y bueno, otra estrategia que les quiero proponer es que hay que usar ejemplos en la vida cotidiana. Y esto vino cuando empecé a dar los talleres, fui a Jalisco y había una chica de la Secretaría de Educación Pública de Jalisco que acaban de hacer una encuesta en las primarias y que estaban en shock porque los niños contestaron que ellos no sabían para qué era importante la escuela, para qué servía. Entonces, pues sí es de preocuparse que no podamos transmitir para qué sirve escribir o multiplicar o eso, ¿no? Pero más aún, algunas cosas de la vida cotidiana que deben de saber, ¿no? Me acuerdo un trabajador de mi hermano que decía de un vaso que tenía agua, estaba muy frío y tenía gotitas afuera y le dijo, oye, ingeniero, ¿qué el agua del vaso se está saliendo? ¿O de dónde viene esa agua, no? Entonces, bueno, había que explicarle que la condensación del vapor de agua que está en la atmósfera, al contacto con el vaso frío, pues se condensa y ahí se pone, ¿no? Otra cosa muy interesante que pocos sabían es que de todos los objetos que hay en una mesa que han estado mucho tiempo en la misma situación de energía, todos, aunque se sientan unos fríos y otros calientes y otros intermedios, la verdad es que todos están a la misma temperatura. Y es una cosa que sorprende muchísimo, ¿no? Pues claro, la respuesta es muy fácil. Nosotros no tenemos termómetros en las manos. Lo que se siente es la transferencia del calor de nuestros cuerpos que están a 36 grados, más o menos, 0.5, y los objetos están más fríos y ahí los metales pues transfieren el calor más rápido que, por ejemplo, la madera o el plástico, ¿no? Otra cosa que sirve muchísimo y que los maestros todos lo conocían es
lo de los tanques de gas, cuando se están acabando, le echaban agua caliente y entonces les duraba para una mañana más, ¿no? Entonces, bueno, la explicación a todas estas cosas sencillas las incluimos en los libros, no solamente cómo actuaban en la naturaleza, sino también cómo se aplicaba en la vida cotidiana. Otra de las preguntas que me hacían siempre a la hora de hacer los libros es, ¿para qué edad son? ¿Para qué edad es cada libro? Yo decía, pues es para todas, para cualquier edad puede ser, ¿no? No, ¿para qué edad? ¿Para qué edad recomienda este libro? ¿Para qué? Y entonces, bueno, la verdad es que después de 15 años de trabajar con ellos, puedo decir que, por ejemplo, para el bachillerato, el llegar con los libros, pues tal vez están dibujados así como, por ejemplo, el de la luz y los colores me lo pedían mucho en preescolar porque los dibujitos eran un conejito y digo, era un gato y creían que por eso era para niños, pero la verdad es mucho más profundo que para niños de preescolar. Sin embargo, a mí se me ocurrió el se me ocurrió a mí y a una maestra que dijo, es que yo enseño inglés y quiero proponer como actividad el que puedan aprender inglés a través de la traducción y la aplicación de textos científicos. Y yo le dije, yo tengo esta serie. Bueno, pues fue un éxito porque había muchos maestros de lenguas de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM y entonces los pudimos traducir al inglés, español, alemán, italiano, que son las lenguas de ahí. Pero pues yo desconfiaba porque muchos experimentos no es que sean intuitivos, ¿no? Tal vez los maestros que habían estudiado lenguas no tenían el conocimiento suficiente para verificar si era correcto lo que se estaba diciendo o no. Le pedí a varios colegas míos aquí del Centro de Geociencia y del Instituto de Geología de la UNAM, que nacieron en Italia, Francia, Alemania y todo, que si los traducían. Mi sorpresa fue que todos, tanto los maestros como los investigadores, aceptaron traducirlos encantadísimos. Yo me imagino estos investigadores que habían hecho toda su carrera, que eran del mayor nivel como Peter Schaff el alemán, que de repente le dices, ¿puedes traducir este texto? Y dijo, por supuesto, no, podían hacer algo de su patria para la comunidad. Curiosamente, Peter Schaff me dijo, oye, estos libros no los puede traducir cualquiera, ¿eh? Tienen que tener un nivel alto de conocimientos para poder expresarlo de manera sencilla, ¿no? Y bueno, así los hicimos. Prácticamente los 8 están traducidos al italiano y al francés completamente, y hay otros como el 1, que nada más está traducido al purépecha y al chino, nada más tradujeron el primero y ya. Pero bueno, quiero que vean ustedes este video, es una niña de 2 años. Yo les quería ponerles más experimentos de niños porque es una belleza ver a los niños hacer los experimentos, pero claro, si no tienes el permiso de los padres para publicarlo, pues no los puedes usar. Pero como esta niña conozco a la mamá y le pedí permiso, mira, le di un prisma de Newton para ver si podía sacar en el rayo del sol aquí en la escalera los colores, ¿no? Me arrebató el prisma y entonces ustedes pueden ver que ella está viendo el rayo de luz que se va. Cuando se va a la sombra, ve que deja de funcionar y regresa a la luz. Entonces, me parece fascinante cómo en cada edad pueden ver de un experimento algo distinto, ¿no? A su nivel. Bueno, pues si bien hice los libros para no tener que dar talleres, la verdad es que me solicitaron talleres para los maestros, para que los maestros los implementaran en aulas. Pero los maestros, si bien les gustó muchísimo y tenía el reportaje de excelente y todo, no los ponían en las aulas. Entonces, en un tiempo que hubo dinero, en cuanto hubo dinero para ciencia, el estado de Guanajuato vino aquí a la UNAM, conocían los libros, y entonces me pidieron que si podíamos dar los talleres para niños
y alumnos. Entonces, ¿a cuántos niños podía yo atender con tanto dinero, no? Entonces, hicimos que el material fuera lo más simple posible, los libros, el tiraje más grande posible, pedimos apoyo de la Coordinación de Investigación Científica, de la Academia Mexicana de Ciencias y todo para que salieran muy baratos. Y conseguimos gente que hiciera muchos estudiantes de posgrado, pero también investigadores del Centro de Investigación en Óptica, profesores de la Universidad Michoacana, así muchos profesores que habían de alguna manera hecho su posgrado aquí en el Centro de Geociencias y fueron a dar clases. La verdad es que es fascinante dar los talleres a un grupo de niños, porque los niños, como les había dicho, había que darle su kit completo de experimentos, cada quien hacía su experimento, de repente se volvía loco el salón, ¿verdad? Que uno decía, ya perdí el control, pero sacaba la foto y cada niño estaba con su experimento. Entonces, bueno, eso era fascinante y también porque al día siguiente se la pasaban diciéndole al maestro de cuándo ponemos más experimentos, cuándo ponemos los experimentos, cuándo ponemos los experimentos y así logramos tener a mucha gente que nos ayudaba poner los talleres, a muchos maestros, los maestros estaban ahí cooperando y ahorita me van a decir que en 10 minutos ya tengo que. Entonces, bueno, lo que hicimos también fue, antes de cada taller, pedir que contestaran un cuestionario con situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Como si el cielo azul solo se ve en la Tierra o se ve en todo el universo, o si también se ve en la Luna, qué le pasa al aire caliente cuando se calienta y todo. Pero si ustedes ven los tres primeros, estos que tienen menos del 30%, unos menos del 20%, están relacionados con los experimentos de Galileo, de Newton y de Arquímedes. Y bueno, también aquí está el 50%, como ustedes ven la mayoría, estas son las respuestas correctas, la mayoría tiene menos de la mitad de las respuestas correctas y estas son como aplicaciones de la vida cotidiana. Esto quiere decir que tú estás en un grupo y dices que si el aire pesa, pues nadie puede decir, ¿no? Como que no hay una mayoría que sepa o que no sepa o... Hasta me tocó un maestro que un niño contestó que sí pesaba y le dio un zape al niño. Claro que no pesa. No entiende por qué creen que no pesa, ¿verdad? Si ustedes lo ven de manera ya intuitivo, pues claro, porque tú no sientes que el aire pesa. Y lo padre con los maestros, de trabajar con los maestros un año y al siguiente, es que uno de los maestros me dijo, eso quiere decir que si yo quitara el aire de abajo de mi mano completamente, sentiría toda la capa de aire de encima, y en ese momento te das cuenta que lo entendió perfectamente, ¿no? Bueno, estos son todos los instructores de los talleres, atendíamos a más de 7,000 niños por año, más de 100 grupos, y a más de 250 maestros de primaria y secundaria. Entonces, bueno, la estrategia 5 es la de identificar los conceptos equivocados. Entonces, cuando tú llegas a dar una clase, ya sea a nivel posgrado, de licenciatura o lo que sea, tú tienes que ver cuáles son sus conocimientos previos, pero hay algunos que, como les había comentado, van en contra de una teoría científica. Entonces, bueno, hasta en inglés hay una definición exacta, ¿no? Es una idea sobre el mundo natural que va en contra de las teorías aprobadas científicamente. Esto quiere decir que la intuición nos engaña. Nosotros damos por hecho que la intuición siempre, hay hasta muchos dichos de que hay que seguir tu intuición, ¿verdad? Bueno, pues en ciencia no habría el avance del conocimiento si no se hubieran ido en contra de la intuición que nos enseña, ¿no? Bueno, estas son algunas traducciones. Yo uso Misconception porque es un término españolizado de esto que va en contra de una teoría científica, pero bueno, aquí hay unas traducciones en alemán, en italiano, en francés y eso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la intuición nos engaña? Según Daniel Kahneman, que es el único psicólogo que ha sacado el Premio Nobel de Economía,
él propone que hay dos sistemas de decisión en cuestiones económicas, eso propuso, ¿no? No sé si se acuerdan que decían que usó la teoría de juegos o algo así, pero bueno, él ya sacó su libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, donde dice que el cerebro tiene que ser lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, hay un sistema rápido que es automático, rápido, intuitivo, actúa en el presente cotidiano, requiere poca energía. Y hay un sistema 2 que es racional, metodológico, pensativo, consciente, desconectado y requiere de mucha energía. Seguro a muchos de ustedes en las clases, cuando tomaban clase y era tiempo de exámenes y había cosas que no entendían, sentían como hasta hervía la cabeza, ¿no? Del esfuerzo que se estaba haciendo uno en tratar de entender esto. Entonces, bueno, sobra decir que la mayor parte del tiempo usamos el sistema rápido para poder operar, ¿no? Pero para aprender se requiere usar el sistema 2. Entonces, bueno, ¿por qué yo digo que con la experimentación hay que usar la experimentación contra la observación? Hay un trabajo, lo bueno en la ciencia es que alguien hizo un trabajo, se le ocurrió la misma idea o una idea parecida y entonces publicó el trabajo y entonces uno puede leer a ver cómo le salió. Entonces, Chin y Malhotra en 2002 publicaron en esta revista, Journal of Educational Psychology, y entonces ellos decían, ¿por qué en estos casos, verdad, como los que algunos fenómenos físicos que ellos le llamaban anormales, que están las misconceptions, ¿por qué? ¿En cuál de estos 4 procesos cognitivos, la observación, interpretación, generalización o retención, en cuál de estos 4 procesos se da la misconception? Entonces, lo que ellos hicieron es que Chin es el investigador, Malhotra era la maestra del curso, entonces se paraba frente al grupo y les ponía, por ejemplo, el experimento de Galileo, en el que tienes 2 objetos de la misma forma exactamente y los dejas caer, pero uno es mucho más pesado que el otro. Los deja caer y la intuición, claro, te dice que el más pesado va a caer primero porque estás en el aire, ¿no? Pero a la hora de poner el experimento enfrente del grupo, los niños ponían que el más pesado había caído primero. Y así me pasó a mí muchas veces, ¿no? Dejaba caer los 2 objetos, a ver cuál cae primero, y todos decían el más pesado, porque es lo que esperas que pase, ¿no? Si ustedes hacen este experimento y lo hacen bien, quiere decir, este experimento se ha hecho en la cámara de vacío más grande del mundo, el de la NASA, y han dejado caer una bola de boliche y una pluma, y caen al mismo tiempo, y es sorprendente, ¿no? Pero ustedes también lo pueden hacer en su casa si siguen ciertas reglas básicas aquí en la atmósfera, en el aire. Si los 2 objetos están exactamente al mismo nivel en la base, tienen la misma forma, yo lo propongo que lo hagan con 2 botellas de PET, que son muy fáciles de conseguir, pueden llenar con agua una, que es, el aire pesa 1 gramo por litro y el agua pesa, perdón, 1 kilogramo por litro. Entonces, si lo dejan caer de manera vertical, caen al mismo tiempo. Entonces, yo no sé por qué impresiona el de la NASA y no impresiona. Pero si ustedes lo hacen en agua, el más pesado cae antes. Entonces, bueno, hay mucho que decir sobre este experimento, pero es uno de los experimentos principales porque es como el inicio de la ciencia experimental, donde Galileo lo propuso con 2 pelotas en la Torre de Pisa, y la gente empieza a decir, yo no le creo, y todavía hay escritos que decían, bueno, la verdad nadie lo vio exactamente, hasta Manuel Lozano Leiva dice, bueno, no caen exactamente igual. Estoy convencida de que si lo hacen bien, y no hay mucho viento, claro, caen al mismo tiempo. Y sí le creo que Galileo lo hizo, definitivamente, porque yo lo he hecho desde el 2.º piso, desde el 3.er piso. Si lo haces bien, caen exactamente al mismo tiempo. Bueno, el caso es que Chin y Malhotra hizo 4 experimentos, por ejemplo,
como el de Galileo, pero hizo también el que si ponía unas cosas adentro de la ropa, una ropa si se calentaban o no, varias cosas, y los niños siempre observaban lo que la intuición pensaban que iba a ser, ¿no? Y él concluye que lo que pasa es que todas las observaciones están influenciadas por presunciones teóricas, ¿no? Y que están cargadas de algo que le llama theory ladder, ¿no? Entonces, yo hice una cosa parecida en un año que hicimos el convenio con la Secretaría de Educación de Guanajuato. En 2018 usamos niños de quinto y sexto de primaria, 4,000 niños, y puse 4 fenómenos intuitivos y 4 contraintuitivos, ¿no? Y luego medí qué contestaban en el pretest y qué contestaban en el posttest. Entonces, ustedes saben que tienen un grupo de 50 niños y tienen que ser lo más fácil posible. Las preguntas deben ser lo más cortas, hay que leérselas en voz alta y pedirles que contesten en su cuaderno. Entonces, bueno, hice un análisis estadístico, que no se los voy a detallar mucho, pero les voy a decir la publicación donde está, con regresión logística binaria, y se usa algo que es el odds ratio, que es la razón de odds. Entonces, por ejemplo, en un dado, las odds de que caiga un cierto número es 1 entre 5, ¿no? Entonces, bueno, comparé, por ejemplo, muchas variables que se pueden usar. Y, por ejemplo, las odds que las mujeres tengan el COVID contra las odds que los hombres tengan el COVID. Y de aquí sacaron que los hombres son más proclives a tener el COVID que las mujeres, con un análisis parecido a ¿no? Entonces, aquí lo que hicimos es comparar los fenómenos intuitivos contra los contraintuitivos, y las respuestas eran muy fáciles. Les digo, yo ya había capturado cuestionarios desde el 2009 hasta el 2018, ¿no? Entonces sabía que iban a contestar. Entonces lo puse muy fácil, es verdadero, falso y no sé, para saber cuáles eran mis concepciones, ¿no? Si tenían la mayoría, a ver si encuentro aquí el puntero. Vamos, ¿verdad? Si tenían la mayoría de los, perdón, pero te enlace. Si la mayoría de las respuestas habían sido incorrectas y tenían un número muy pequeñito de respuestas de no sé, como ustedes ven, las verdes son las no sé, es menos del 20% en muchos casos. Aquí está en los fenómenos intuitivos. Y esto es después de hacer el experimento. Aquí, perdón, sí, este es después de hacer el experimento, y aquí está la mitad en el pretest y en el posttest de fenómeno. Perdón. Es que como aquí la barra me está tapando, por eso creo que en los fenómenos intuitivos, creo, es el pretest y el posttest. Entonces, bueno, lo hice con muchas cosas. Por ejemplo, con si la escuela era rural o urbana, si la marginación, la zona de marginación de la escuela era muy baja o muy alta, y que si los niños o las niñas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver aquí la mitad de las 4 eran hipótesis, tenían que decir que era verdadera, si era falsa o si no sabía. Y entonces hacen un experimento, y específicamente para esa hipótesis, y entonces tenían que contestar si sí o si no. Y en el post-it se comparaba niños contra niñas, cuáles tenían correctas y cuáles tenían incorrectas. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿no? Si habían contestado no sé y después la habían contestado correctamente, estaban con un odds ratio positivo. Pero si tenían una misconcepción porque tenían
habían contestado que era falso y en realidad era verdadero, y comparábamos los dos, el que habían contestado mal o que habían contestado no sé, y comparé los dos y los puse en este código de barras vertical. Entonces, por ejemplo, estas cuatro primeras, las que tienen, las primeras cuatro son de fenómenos contraintuitivos. Les voy a decir, por ejemplo, la caída de los objetos, que si el aire pesa, que si al amanecer hace más frío que en la madrugada, la capacidad calorífica del calor, y otras que eran intuitivos, como que el peso bajo el agua es igual que al peso en la superficie. Pues obviamente todos los niños dicen no, que pesa menos bajo el agua, ¿no? Contrariamente a los adultos, que muchos contestan, 1 kilo es 1 kilo, ¿no? Esté donde esté. Y los niños, pues contestaban que pesaba menos bajo el agua. Entonces, bueno, así está. Curiosamente, estadísticamente son los que tienen asterisco y eran los que yo considero una misconcepción, no solamente documentada por mí, sino en la literatura, ¿no? Como que justo al amanecer es la hora más fría del día y no en la madrugada. Esto se debe a que la gente cuando sale de madrugada, pues te tapas con el suéter y todo, y en cambio el amanecer, que ha pasado, se ha enfriado todo el tiempo de la noche, y justo cuando sale el sol, que es cuando calienta, en ese momento es la hora más fría del día. El caso es que yo traté de publicarlo en México, en la revista de Educación de las Ciencias, que había psicólogos, no me lo aceptaron. En la revista de Física, no me lo aceptaron, porque me dijeron, es que eso ya se sabe desde Galileo, ¿no? Y los de psicología me dicen, pero ¿por qué presentas un experimento de Arquímedes o de Galileo si eso, pues ya se hizo, ¿no? Así cosas raras. Entonces fui a un simposio de educación de Oxford y ahí me lo publicaron. Y tal vez no porque fuera muy bueno ni nada, sino me di cuenta, bueno, sí era, sino que me di cuenta que en estas revistas que los hacían especiales para este simposio, ellos te publican todo. Entonces yo dije, pues qué lindo, ¿no? Porque yo creo que esto, que los niños vengan con una creencia equivocada en cosas fundamentales de ciencia es muy importante. ¿Por qué no se va a publicar en México, no? Es de la mayor importancia, pero bueno. Entonces, empezamos a pensar en la transdisciplinariedad, que es lo que hicieron las maestras de lenguas con estos libritos. Una maestra de inglés decía que regresando de la pandemia, después de 2 años de que los estudiantes habían estado en su casa, ¿verdad? Hacerlos pararse y cooperar y participar en la preparatoria estaba difícil en su clase de inglés. Y ella llegó con los libritos, con el material, los puso sobre la mesa y les dijo, ahora la clase es hacer experimento y todo se habla en inglés. Y se convirtió completamente. Entonces decía, es que combinar la lengua con el experimento, con esto en los chavos, hizo que empezaran a usar el sistema 2 de pensamiento para tratar de explicar en inglés y de física y de estas cosas que no lo habían visto desde niñas. Y entonces dice que cambió su grupo por completo. Hizo que se motivaran, que se activaran, todo, estaba encantadísima. Y entonces ella hizo todo un programa de todo un curso de 1 año usando estos como libros de texto para dar su curso. Entonces ahí veía artículos y todos los elementos que ven en inglés, ¿no? También en los libros de italiano, hay muchos italianos aquí en el Centro de Geociencias y uno de ellos muy joven estuvo encantado de revisar las traducciones que hacían los maestros del italiano. Entonces, ya que lo habíamos hecho, lo propuse yo en la Embajada de Italia y me dijo, oye, se me hace sensacional esto de hacer un taller de italiano con los experimentos de Galileo, porque Galileo fue el primero que y usó el lenguaje común para explicar cosas de ciencia.
Y entonces, bueno, hicimos una página web con el taller de italiano, con los experimentos de Galileo. Están las voces de nativos de italiano leyendo los textos de los libros traducidos. Ellos hacen el experimento, tienen que hacer su video, lo presentan y bueno, ya se acredita y aquí en el Centro de Geociencias les damos su diploma. Entonces, bueno, llegó el 2000, se acabó la pandemia, bueno, empezó la pandemia, se acabó el presupuesto para ciencia en la Secretaría de Educación de Guanajuato, ya no podíamos dar los talleres presenciales al aula y me dijeron en Guanajuato, ¿por qué no haces un diplomado virtual? Pues dijimos, perfecto. Entonces yo ya tenía desde el 2009 hasta el 2019, 10 años de poner talleres con estos maestros y todo lo que les he dicho de todas estas estrategias, ya las tenía en la cabeza y en la pandemia hice un diplomado virtual de enseñanza de ciencias de la Tierra. El caso es que estaba compuesto de 5 módulos, cada uno basado en uno de los libros, era con base en un tema como la deriva continental, ahí se explicaba el concepto de masa, peso, densidad, viscosidad, y se hacía. Luego en el del clima se usaba el del experimento de la rotación de la Tierra y se usaban otros conceptos. En el de la edad de la Tierra se presentaban varias hipótesis de cómo se trató de saber la edad de la Tierra. A mí eso me encanta porque, bueno, había una chica protestante que decía, es que yo no puedo ir a la iglesia y decirle al cura que la edad de la Tierra no es la que dijo el obispo Bishop, ¿no? No, se creía en ese momento que era de 4.500 años y en 1700 y algo, creo. Y ya después de que se supo lo del modelo de Rutherford, la desintegración radiactiva, a Rutherford se le ocurrió que con eso se podían fechar rocas, llegó un meteorito a Chihuahua, se fechó y entonces dio 4.500 millones de años. Entonces, de alguna manera ahí se proponen las hipótesis, cómo se va acercando con procesos geológicos, con explicaciones de físicos, sacar de un tema en particular, usas varios conceptos, usas experimentos y tratas de explicar y llegas a eso, ¿no? Después está el de las ondas y luego el de electricidad y magnetismo. Y al final del diplomado, no, perdón, al final de cada módulo, cada uno de bueno, se usan todas estas estrategias. Se hacen las preguntas previas, se pregunta sobre las misconceptions, tienen que hacer los videos de experimentos, tienen que hacer un proyecto por cada módulo. Y por cada módulo tiene que ser un proyecto original sobre el tema que se abordó en ese módulo. Y luego al final tienen ellos que contestar en su propia visión, uniendo conceptos de los 5 modelos, cómo es que se genera el campo magnético de la Tierra, usando así la transdisciplinariedad a todo lo que da, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este diplomado que a mí me gusta mucho. Tenemos los profesores que son autores de los libros, Francisco, Bernardino, el de la luz y los colores, que está en el Centro de Investigación en Óptica, Juan Martín Gómez, que es sismólogo, Ángel Nieto, que es geólogo y estudia la evolución de la Tierra. Están cooperando el maestro Francisco Escobar, que está en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, que da el de electricidad y magnetismo. Han cooperado conmigo el Rodrigo Gutiérrez y Juan Carlos Mesino Hernández, que hacen el diseño del aula virtual y hacen todo el movimiento para que sea funcional el aula. Y yo que estoy como coordinadora, profesora y soy la de la idea, ¿no? Pero sin duda, sin el trabajo de todos ellos, bueno, no se puede y ha salido muy bien. Entonces, bueno, ya que hicimos este diplomado, empezamos en 22, lo hemos hecho semestralmente y en tiempos de la pandemia era muy lindo porque se inscribía gente de toda Latinoamérica, de Chile, Bolivia, Perú,
Salvador, Colombia. Entonces, por ejemplo, el de clima era fascinante porque todo el mundo hablaba de las condiciones climáticas de su región, ¿no? De cómo se hacía. En el tema del clima, cada persona tiene que elaborar un proyecto de su casa con el clima ideal en las condiciones en las que está. Entonces estudian desde el albedo, capacidad calorífica, cómo usan el agua, cómo usan los materiales, con la dirección de los vientos, se usa todo. Entonces, cada maestro es muy creativo y los maestros, por supuesto, usan unas herramientas que se desarrollaron durante la pandemia, virtuales, maravillosas, ¿no? Que yo no las conocía y muchos de sus compañeros tampoco. Entonces usan Geniali, usan hacer un libro virtual, hacer un cómic, hacen podcast, hacen videos, experimentos nuevos, así es bastante enriquecedor, ¿no? Y mientras más diverso es la población, es más enriquecedora, ¿no? Por eso cuando me dijo esta Lisbeth que por qué no lo presentaba aquí en Geolatinas, yo dije, es que puede salir, si alguien está interesado, mientras haya personas de más diversos lugares, es mejor, ¿no? Casi siempre tenemos a la mitad de México, por supuesto, ¿no? Eh, pero pues ya es casi muy pronto, el cierre de inscripciones es el 7 de agosto, inicia el 15 de agosto, dura 6 meses, tiene un costo de $350, es relativamente barato para hacer de los diplomas, está certificado por la UNAM, por lo que tiene validez global, académica, y están, por favor, completamente invitadas, ¿verdad? Que alguien se escriba, ya sea en este diplomado, en el siguiente, o si quieren participar en otras emisiones, ¿no? Tanto fue la creatividad de los maestros que yo decidí hacer una revista de enseñanza y comunicación de las geociencias. Lisbeth, ¿cuánto tiempo me falta? Bueno, ya son las 12, ya lo que vaya terminando. Digo, el tiempo que le tome concluir, no se preocupe. Ok, sí. Entonces, bueno, fueron tan interesantes los proyectos que yo me animé a hacer una revista que se llama Enseñanza y Comunicación de las Geociencias, porque los maestros están acostumbrados a usar libros de texto y no artículos publicados. Yo tengo una larga trayectoria como editora de revistas científicas y entonces yo dije, con el formato de una revista científica, vamos a hacer una revista para maestros, arbitrado por maestros, escrita por maestros, pero también para la comunidad en general, ¿no? Por eso se llama y comunicación de las geociencias. Por ejemplo, hemos publicado ahí artículos muy interesantes. Hay un artículo, una chica del diplomado que hacía geomaquetas con tapas de botellas y ligas y cartón y cosas así sobre las estaciones del año, por ejemplo, pero ella hacía que el eje de rotación no cambiara de dirección, ¿no? Porque entonces que estuviera inclinado y no cambiara, y entonces, bueno, ese lo subí a YouTube y ya tiene más de 43,000 visitas o algo así. Entonces hay otro que hace la inversión de campo magnético y como vemos en el diplomado, proyectos muy interesantes, pues se van publicando, pero también esta revista está abierta al público en general. Entonces, aquí han publicado, por ejemplo, la composición del agua de lluvia, monitoreada en varias partes de la República Mexicana. Hay otra que habla de la contaminación del ozono y justo lo publicamos cuando hay un nivel de contingencia alto en la Ciudad de México y entonces explica ahí cómo se mide el ozono, por qué se mide, para qué sirve y cómo se utilizan estas medidas, ¿no? También así tenemos muchos, los invitamos a que entren a la página del Centro de Geociencias. Allí está la información en la pestaña de docencia, está el diplomado.
y en la pestaña de publicaciones está esta revista. Entonces, bueno, yo voy a, me voy a echar todo un chorro de las revistas, pero aquí está mi correo. Me pueden escribir para preguntarme, contactarme, pedirme los libritos, pedirme la liga de los libritos, lo que ustedes quieran. Todo está en acceso libre, está en acceso abierto, todo lo que hemos publicado. Y los invitamos a que los consulten y cualquier duda que tengan, pues con gusto la puedo resolver. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Muy interesante, la verdad, todo el trabajo y sobre todo la trayectoria y el interés que usted muestra en compartir y en buscar que el conocimiento llegue. O sea, que no sea solo una actividad, sino que el conocimiento quede. Em, para ver si Cris o Linet, no sé si están por allí, si hay alguna pregunta o comentario en el Facebook, las personas que están en la sala pueden abrir el micrófono o pueden escribir algún comentario o pregunta para la doctora. Dejo de compartir, ¿verdad? Sí, por favor. Estamos esperando todavía en Facebook si alguien se anima a escribirnos de los que están ahí, de espectadores, y si alguien aquí también en Zoom le gustaría hacer una pregunta, puede escribirla o abrir su micrófono, como gusten. Pues hablé demasiado rápido. No, no, estuvo muy interesante. La verdad es que bueno, yo participé en el diplomado y la verdad que para mí fue una experiencia muy enriquecedora, este, y un reto. Por eso me llamó la atención y quería que hiciera la presentación para que nos quede aquí grabada, para que las personas luego las puedan ver, porque la verdad que es un reto dar clase o explicar ciertos conceptos para jóvenes, para niños, mantener la atención, o sea, es un reto, lo repito, es complicado. Con adultos es un poco más fácil porque, o sea, uno les explica o hay un cierto orden y aunque no estén prestando atención, quizás por las condiciones en el salón están allí, sentados en silencio. Pero con niños, mantener la atención, mantener el interés en la actividad, controlar los tiempos, porque ya sabes que en 5 minutos ya se te puede salir todo de control. Entonces, la verdad que es muy interesante y sobre todo aprender las estrategias. O sea, porque uno puede tener conocimiento de base, pero si no manejas toda esta secuencia de estrategias, ¿cómo haces que tus conocimientos lleguen más allá de? Por acá, Elsa Ruth escribe, buenas tardes, le felicito por su excelente ponencia. ¿Qué desafío ha enfrentado al momento de convertir el lenguaje técnico en versión popular? Ujú. Sí, bueno, realmente ese fue uno de los desafíos más grandes, ¿no? Y como lo tratamos de resolver nosotros, es poner a niños de 10 años a que subrayaran las palabras que no entendían o no conocían. Y si no estaban, las tratábamos de poner en lenguaje más sencillo o tratábamos de explicarla, ¿no? Como de alguna manera se hizo en el español en las comunidades americanas que tenían que acuñar cada término y decirlo. También esto que menciona Lisbeth también es interesante porque sí, el desafío es que ustedes como en el nivel que estén tienen que explicar como el público puede ser muy amplio, puede ser desde amas de casa hasta doctores que han estado inscritos, tú tienes que tratar de explicarlo que lo entiendan todos los que están ahí, ¿no? Yo creo que mientras más alto nivel es más difícil para los participantes, ¿no? Tratar de explicarlo. Entonces, bueno, sí, yo creo que todos aprendemos a la hora de la presentación de los proyectos, como es libre, y yo puse la regla de que tú tienes que presentar tu proyecto el sábado a tal hora y te voy a poner 10, estés como esté el proyecto. Entonces, bueno, lejos de que la gente diga, ay, presenta cualquier cosa, al contrario, es un compromiso, ¿no? Ante tu público y también el interesarlos en el tema que tú tienes, ¿no? Y mientras más hayas avanzado en los estudios, es más difícil todavía, ¿no?
tratar de explicar lo que haces. Sí, cierto. Creo que ese reto de hacerlo lo complejo sencillo, porque creo que nos acostumbramos en el entorno y ya en la academia, en la investigación, y como que mientras más vayas escalando, como que mientras más técnico suene, mientras más palabras utilice, como que se hace más interesante. Pero realmente tú dices, ¿quiénes están entendiendo esto? ¿Hasta dónde está llegando este conocimiento? ¿Verdad que es un reto? Por acá, para ver, Velázquez Espinosa Gema dice: muchas gracias, doctora Alanis, por compartir su conocimiento y su experiencia en la enseñanza de las ciencias de la Tierra. Xochitl Esther Zambrana dice: buenas tardes, muchas felicidades por su presentación, doctora. Quisiera consultar si existe un sitio donde se puedan consultar los experimentos de aprendizaje en experimentos de alumnos que realizan en ciencias de la Tierra. ¿Tendrán una base de datos donde publiquen los experimentos que participan? Bueno, lo que han hecho muchos de los egresados, muchos, es que hacen su propio canal de YouTube. Y entonces en su canal ahí ponen sus experimentos. Entonces, bueno, nosotros tenemos grabados varios experimentos para el diplomado. Se usaban muchos, especialmente diseñados para el diplomado, pero sí, como que hay un sistema, algo público que deberíamos de hacer. Nosotros lo que hicimos fue publicar una revista. ¿Por qué con una revista? En la revista, ahí tienes tú la liga del video que se hizo en YouTube. Entonces, ellos tienen la obligación de ponerlo en público, nosotros tenemos un respaldo por si deja de operar esta persona o lo que sea, ellos firman el compromiso de que se va a mantener abierto, que se puede publicar después el video. Y a mí me gusta la idea de la publicación porque es revisada por pares. Tienes que escribir tú la metodología que usas. Tienes que poner la liga al producto de lo que hiciste, ya sea el video o un recurso didáctico o una maqueta o video excursiones. Tenemos una video excursión de la Sierra Madre Occidental, ¿verdad? En México, no sé si la conozcan, pero es una de las cadenas montañosas de volcanismo explosivo más grandes del mundo y tenemos ahí un artículo sobre una videoexcursión ahí. También hay otra de un basamento, lo que quiero decir, se publica lo que sea. Tenemos en el comité editorial está la gente de la IGEO, entonces tenemos gente de toda Latinoamérica ahí participando, revisando los artículos y las novedades que salen. Realmente en cuestiones educativas están saliendo nuevas cosas continuamente, ¿no? Ya no puedes esperarte a basarte en un libro de texto porque salen nuevas cosas, nuevas cosas, nuevas cosas. Como docente puedes publicarlas y Entonces, Quizás la sería. respuesta es sí, lo tenemos, pero en formato de artículo y ahí Sí. están las ligas. Pero tal vez sería también interesante en el canal, en el canal de YouTube del instituto o algo del diplomado, los participantes que quieran ceder el permiso y que se suban algunos experimentos. Porque de repente para ubicar a los que han participado o que no todos lo suben, bueno, no sé, Sí. buscando así de repente No, estaría tienes interesante. razón. Tienes razón porque hemos visto unos videos impresionantes que han hecho los estudiantes y la verdad se han perdido y según yo me iba a acordar dónde estaban y cuando los trato de buscar pues ya es un mundo de videos perdidos Sí, porque en la se estrategia, pierden o tal de vez podríamos repente hacer. pues no se sabe, o sea, para seguir a las otras personas, los otros canales, pues como que ya el enlace. Pero bueno, son ideas que quedan allí para los videos recientes y las próximas ediciones. Bueno, Esther le deja las gracias y saludos desde Nicaragua. Gracias, Elsa. Elsa, gracias por vernos. Y bueno, Cris, ¿algún comentario adicional, algo por ahí? No, en Facebook todavía no han escrito nada, así Bien. que podemos dar por concluido. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Este video lo cargaremos en nuestro canal de YouTube para que esté disponible, lo puedan ver con calma. A lo mejor
van a tener interés en ver la pantalla donde están los libros para ubicar los experimentos, porque yo sé que eso va a llamar mucho la atención. Y bueno, concluimos esta actividad haciéndole llegar el presente reconocimiento a la doctora Susana Lanís Álvarez por haber participado como ponente con el tema Enseñanza de Ciencias de la Tierra, Estrategias Educadoras Innovadoras, llevada a cabo el día 2 de agosto del 2024. Es una estrategia de la Iniciativa de Educación y Divulgación de Geolatina. Y bueno, como siempre, les dejamos la invitación abierta para cuando quieran participar con cualquier tema, los alumnos, los proyectos de tesis a cualquier nivel, licenciatura o posgrado, y a que vean estas presentaciones en nuestro canal de YouTube. Ya vamos a cumplir 3 años con esta iniciativa y van a encontrar una gran variedad de presentaciones en una amplia gama de temas relacionados a ciencias de la Tierra. Entonces, bueno, nos despedimos. Muchas gracias, doctora Susana. Ya luego le hacemos llegar el link del video en YouTube para que lo comparta con los alumnos o con cualquier persona que a lo mejor tenga interés en el detalle del contexto del diplomado. Y bueno, aquí puedes ver todo y ya tomas tu decisión. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Feliz tarde.